simplemente esperan. La casa de San Jerónimo pertenecía a la segunda clase. Lo sé porque pasé 3 noches dentro de ella. Y porque, desde entonces, cada vez que alguien pronuncia mi nombre cerca de una puerta cerrada, escucho 3 golpes al otro lado. Toc, toc, toc. La primera vez pensé que eran tuberías. La segunda, que era el viento. La tercera comprendí que alguien estaba llamando y que no quería entrar. Quería que yo saliera. Me llamo Daniel Vargas. Tenía 34 años cuando ocurrió todo. Trabajaba como fotógrafo para una pequeña empresa de seguros. Mi trabajo consistía principalmente en visitar propiedades donde habían ocurrido incendios, inundaciones, derrumbes o accidentes, y tomar fotografías para los informes. No era un trabajo emocionante, hasta aquella tarde. El mensaje llegó un martes de noviembre. Necesitamos fotografías de una propiedad antigua, zona rural, propietario fallecido, acceso autorizado. Adjunto había una dirección: San Jerónimo, un pequeño poblado ubicado varias horas lejos de la ciudad. La propiedad estaba registrada a nombre de una mujer llamada Elena Salvatierra, fallecida hacía 6 años. La casa llevaba 4 años deshabitada. Eso decía el expediente. Lo extraño era que el informe terminaba con una anotación escrita a mano: no entré después de las 6 de la tarde. Pensé que era una advertencia de seguridad. Llegué a las 5:20. La casa apareció detrás de una fila de eucaliptos. Era enorme, demasiado grande para pertenecer a una familia. Tenía 2 pisos, paredes de adobe oscurecidas por la humedad y un techo de tejas que parecía a punto de desplomarse. Todas las ventanas estaban cubiertas por cortinas negras. No había vecinos cerca, ni perros, ni pájaros, nada. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Bajé del automóvil, tomé mi cámara y caminé hacia la puerta. Entonces escuché una voz: Daniel. Me quedé inmóvil. Venía de la casa. Miré hacia las ventanas. No había nadie. ¿Hola? Silencio. Pensé que había sido imaginación. Introduje la llave. Antes de girarla, escuché otra vez: Daniel. Esta vez la voz sonó exactamente detrás de mí. Me giré. Nada. Solo los árboles. Entré. El olor fue lo primero que me golpeó. Humedad, madera podrida y algo más. Algo parecido al olor de una habitación que ha permanecido cerrada durante muchos años. Encendí la linterna. El recibidor estaba cubierto de muebles antiguos. Había fotografías familiares en las paredes, decenas. Me acerqué a la primera. Un hombre, una mujer, 3 niños, todos vestidos de negro. En la esquina inferior aparecía una fecha: 1958. Seguí caminando. Cada fotografía parecía mostrar a la misma familia, pero había algo extraño. En todas las imágenes aparecía una mujer al fondo, siempre lejos, a veces detrás de una ventana, a veces entre árboles, a veces apenas visible detrás de alguien. No pertenecía a la familia y siempre miraba directamente hacia la cámara. Pensé que era una sirvienta, hasta que encontré una fotografía donde aparecía mucho más cerca. La mujer estaba detrás de los 3 niños. Su rostro era completamente blanco. Sus ojos parecían 2 manchas oscuras y tenía la boca abierta. No estaba sonriendo. Parecía estar gritando. Tomé una fotografía con mi cámara. El flash iluminó el pasillo y entonces escuché un ruido arriba. Toc. Me quedé quieto. Toc. 2 golpes. Después un tercero. Toc. Miré hacia las escaleras. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió, pero algo caminó lentamente sobre el piso del segundo piso. Un paso, luego otro, después otro. Tac, tac, tac. Me dije que era algún animal. Subí. La segunda planta tenía 6 habitaciones. 5 estaban abiertas. La sexta tenía una puerta negra, y sobre ella alguien había escrito con pintura blanca: no abrir. Me acerqué. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque todavía no sabía que algunas puertas existen para protegerte de lo que hay detrás.
noté. Estaba helado. Entonces escuché una voz al otro lado, una voz de mujer, muy débil. Daniel. Retiré la mano. La voz volvió a hablar. Por favor. Tragué saliva. ¿Quién eres? Silencio. Después, soy tu madre. Sentí que el cuerpo entero se me paralizaba. Mi madre había muerto 8 años antes. No había manera de que aquella voz pudiera ser ella. Retrocedí. Entonces la voz comenzó a llorar. Daniel. No respondí. Daniel, hijo. Cerré los ojos. La voz era idéntica. Exactamente idéntica. La misma respiración. La misma forma de pronunciar mi nombre. Incluso el pequeño temblor que tenía cuando estaba triste. Abre. No lo hice. La manija comenzó a moverse. Lentamente. Clic. 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 Algo intentaba abrir desde dentro. Corrí escaleras abajo. Decidí terminar el trabajo antes de marcharme. Tomé fotografías del primer piso, la cocina, el comedor, los dormitorios. Mientras revisaba las imágenes en la pantalla de la cámara, descubrí algo extraño. En una de las fotografías del pasillo apareció una figura, una mujer. Estaba parada detrás de mí, a menos de 1 metro. No la había visto. Me giré. El pasillo estaba vacío. Tomé otra fotografía. Nada. Miré nuevamente la primera. La mujer seguía allí, más cerca. Su rostro estaba inclinado hacia mi hombro, como si estuviera leyendo algo. Amplié la imagen y entonces vi su boca. Estaba susurrando. No había audio, pero podía leer los labios. Decían: no te vayas. Apagué la cámara. Quería salir, pero antes encontré algo en el comedor. Un escritorio. Dentro había un cuaderno antiguo. La portada decía: Diario de Elena Salvatierra. Lo abrí. Las primeras páginas hablaban de cosas normales: compras, familia, enfermedades. Pero después de varias páginas la escritura cambiaba. Las letras eran más grandes, desordenadas. La primera frase que llamó mi atención decía: la niña volvió a aparecer. Continué leyendo. Mi esposo dice que es una alucinación. Otra página. Los niños dicen que la ven en las ventanas. Otra. Anoche la escuché caminar por el techo. Otra. Hoy habló. Pasé la página. Me llamó por mi nombre. Sentí un escalofrío. Seguí. No es un fantasma. La siguiente página estaba manchada. Los fantasmas recuerdan quiénes fueron. Esto no recuerda. Esto aprende. Mi respiración se hizo más lenta. Había una última entrada. La fecha era de 6 años antes de la muerte de Elena. Esta noche intentará entrar. Hemos encerrado la habitación, pero ya aprendió nuestros nombres. Y debajo: si alguien encuentra este diario, no diga su nombre dentro de esta casa. Cerré el cuaderno. Demasiado tarde, porque en ese momento escuché: Daniel. La voz venía desde la cocina. No respondí. Daniel. Esta vez desde el comedor. Luego desde las escaleras. Daniel. Y finalmente desde arriba. Daniel. Las voces empezaron a repetirse. 1, 2, 3, 10, 20. Todas pronunciando mi nombre. Me quedé paralizado. Entonces comprendí algo. La casa no estaba reproduciendo una voz. Estaba probando voces. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada. La llave seguía puesta. Intenté girarla. No se movió.
Volví a intentarlo. Nada. Entonces escuché un sonido detrás de mí. Una respiración. Lenta. Profunda. Me giré. No había nadie. Pero las fotografías de las paredes habían cambiado. En todas aparecía yo. En una estaba parado en el recibidor. En otra, subiendo las escaleras. En otra, leyendo el diario. En otra, estaba dormido. Me acerqué. La fotografía mostraba una habitación que no había visto. Yo estaba acostado sobre una cama y alguien estaba sentado junto a mí. La mujer, la misma figura de todas las fotografías. Su mano descansaba sobre mi pecho. Retrocedí. La fotografía siguiente mostró otra escena. Yo caminando por un bosque. La siguiente, yo dentro de un automóvil. La siguiente, yo frente a mi casa. La siguiente, yo enterrado. Dejé caer la cámara. Entonces escuché una voz detrás de mí. Todavía no. Me giré. Era la voz de mi madre. Pero esta vez no venía de ninguna habitación. Venía de la fotografía. La mujer de la imagen estaba sonriendo y sus labios se movieron. Todavía no estás muerto. Corrí hacia la cocina. Encontré una ventana. La rompí con una silla. Intenté salir, pero detrás del cristal roto no estaba el exterior. Había un pasillo. El mismo pasillo de la casa, solo que más largo. Mucho más largo. La oscuridad parecía extenderse hasta el infinito. Retrocedí. Entonces escuché pasos, desde el segundo piso, bajando. Tac, tac, tac. Algo venía hacia mí. Busqué un lugar donde esconderme. Encontré un armario. Entré. Cerré la puerta. No podía respirar. Los pasos llegaron al primer piso. Se detuvieron frente al armario. Silencio. Luego 3 golpes. Toc, toc, toc. No salí. Una voz habló. Daniel. Era mi propia voz. Sé que estás ahí. Sentí que las lágrimas me llenaban los ojos. La voz continuó. Yo también tengo miedo. Me tapé la boca. Déjame entrar. Silencio. Daniel. La voz comenzó a llorar. Era exactamente mi voz. Por favor. Entonces escuché algo peor. Una segunda voz. También era la mía. No le abras. Y una tercera. No le creas. Y una cuarta. Él no soy yo. El armario comenzó a vibrar. Las puertas se abrieron de golpe. No había nadie. Salí corriendo. Subí las escaleras. No sabía hacia dónde iba. Solo quería alejarme. Llegué nuevamente frente a la puerta negra. La puerta que decía no abrir. Detrás de mí escuché decenas de pasos. Se acercaban. No tenía otra opción. Abrí. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles. No había ventanas. Solo un círculo dibujado en el suelo. Dentro del círculo había una silla. Y sobre la silla, un cadáver. Era una mujer anciana. Vestía un vestido negro. Tenía la cabeza inclinada. Me acerqué lentamente. Entonces levantó la cabeza. Abrí la boca para gritar. La mujer tenía el rostro de mi madre. Hijo. Retrocedí. No. Ella sonrió. ¿Me extrañaste? Tú no eres ella. Su sonrisa desapareció. Claro que soy yo. Mi madre murió. La mujer comenzó a llorar. Me dejaste sola. La habitación se volvió helada. Las paredes comenzaron a llenarse de sombras.
Decenas, cientos, personas, hombres, mujeres, niños, todos observándome, todos muertos. La anciana levantó una mano. Ven. No me moví. Ven, Daniel. Entonces las sombras comenzaron a hablar, todas al mismo tiempo. Daniel, 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 Daniel. El suelo vibró. La mujer de la silla abrió la boca. Demasiado. Su mandíbula descendió de una manera imposible, y de su garganta salió una voz que no pertenecía a ningún ser humano. Ya te conozco. Corrí. La puerta se cerró detrás de mí, pero algo salió conmigo. No lo vi, solo escuché sus pasos. Encontré otra habitación. Había una mesa cubierta de velas, y sobre ella un libro religioso. Lo abrí. En la primera página había una frase: cuando una casa aprende tu nombre, ya no puedes abandonarla. Debajo había instrucciones. No entendí todo, pero hablaba de una familia que, décadas atrás, había intentado invocar a una entidad, no para obtener poder, sino para traer de vuelta a una persona muerta. La invocación funcionó, solo que aquello que regresó no era la persona, era algo que había aprendido a imitarla. La familia intentó expulsarlo. No pudieron. Entonces hicieron algo peor. Lo encerraron dentro de la casa y alimentaron la entidad con recuerdos, fotografías, nombres, voces, objetos personales. La casa se convirtió en una prisión, pero también en un cuerpo. Cada persona que entraba dejaba algo de sí misma: una voz, un recuerdo, una fotografía, un nombre, hasta que la entidad aprendía suficiente. Entonces podía abandonar la casa. Leí la última línea: nunca permitas que conozca tu nombre completo. Sentí que el corazón se me detenía. Yo había dicho mi nombre al entrar: Daniel Vargas. La entidad ya lo sabía. Entonces comprendí. La casa no había estado intentando asustarme. Había estado aprendiendo a ser yo. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. La figura estaba allí. La mujer. Pero ahora tenía mi rostro, mi ropa, mi cuerpo. Era yo, o algo que parecía ser yo. Sonrió. Ya casi termino. ¿Qué quieres? ¿Salir? ¿A dónde? Me señaló. A tu casa. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. No. ¿Tienes una familia? No. ¿Tienes fotografías? No. ¿Tienes vecinos? Se acercó. ¿Tienes un nombre? Retrocedí. Y ahora se tocó el pecho. Tengo tu voz. Entonces habló. Con mi voz. Perfectamente. Daniel Vargas. Las velas se apagaron. No recuerdo cómo salí de la casa. Solo recuerdo correr. Recuerdo árboles, barro, lluvia. Después,
trasero de una camioneta. Un anciano conducía. Me preguntó: ¿está usted bien? No pude responder. Tenía las manos cubiertas de sangre, pero no era mía. El anciano me llevó al pueblo. Me quedé varios días en una pequeña habitación. No quise contar lo ocurrido. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. La primera noche escuché 3 golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Pensé que era alguien del pueblo. No abrí. La segunda noche volvió. Toc, toc, toc. La tercera noche escuché mi propia voz desde el pasillo. Daniel. Abrí los ojos. No había nadie. La voz volvió. Daniel. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Y entonces escuché algo detrás de mí. Una respiración. Me giré. La mujer estaba sentada sobre la cama. Tenía mi rostro. No deberías haber salido. Grité. La habitación se llenó de oscuridad. Y desperté. Era de mañana. Estaba solo. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi el espejo. Había una frase escrita con sangre: ya estoy contigo. Regresé a la ciudad. Intenté continuar con mi vida, pero comenzaron a suceder cosas. Las fotografías de mi teléfono aparecían modificadas. En algunas apareció una mujer detrás de mí. En otras, alguien dormía en mi cama. Nunca veía a nadie cuando miraba directamente. Solo aparecía en las fotografías. Después comenzaron los sonidos. Golpes, pasos, respiraciones, voces. Una noche escuché a mi madre llamándome desde la cocina. Recordé que estaba muerta. No fui. Otra noche escuché a mi padre. Tampoco fui. Luego escuché mi propia voz. Daniel, abre. Yo estaba dentro de mi habitación. La voz estaba afuera. Daniel, soy tú. Me quedé inmóvil. Sé que estás ahí. La puerta comenzó a moverse. La manija bajó. Una vez, 2, 3. Entonces escuché una voz diferente. Una voz infantil. No abras. Silencio. ¿Quién eres? La niña respondió. La primera. ¿La primera qué? La primera persona que entró. La puerta dejó de moverse. ¿Dónde estás? En la casa. ¿Qué quieres? La niña comenzó a llorar. Quiero salir. ¿Por qué no puedes? Silencio. Luego dijo: porque ella está usando mi cara. Sentí frío. ¿Quién? La respuesta llegó casi en un susurro. La que está detrás de ti. No quise girarme, pero lo hice. La mujer estaba allí, de pie, sonriendo. Esa noche descubrí algo. La entidad no era la mujer, no era un fantasma, no era un demonio en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, algo que necesitaba ya entidades para existir. Copiaba, aprendía, imitaba. Primero la voz, después los recuerdos, después el rostro y finalmente la vida. Encontré una caja que había traído accidentalmente de la casa. Dentro había fotografías. Las revisé.
En cada una aparecía la entidad, pero había algo que nunca había notado. La mujer no estaba siempre allí. En algunas fotografías apareció un hombre, en otras un niño, en otras una anciana, en otras yo. La entidad había cambiado de rostro durante décadas, pero había una constante. Siempre aparecía detrás de alguien, siempre mirando hacia la cámara, siempre esperando. Entonces comprendí la verdadera función de las fotografías. No eran recuerdos, eran puertas. Cada fotografía permitía a la entidad observar, aprender, copiar y entrar. Rompí todas las fotografías, excepto una, la primera, la fotografía de 1958, la familia, los 3 niños y la mujer detrás. Observé el fondo. Había una puerta. Nunca la había notado. Una puerta negra, exactamente igual a la de la casa. Entonces vi algo. Uno de los niños estaba señalando hacia ella y tenía la boca abierta, como si estuviera gritando. Amplié la imagen. Detrás de la puerta había una figura. No era la mujer. Era algo alto, muy alto, sin rostro, con brazos demasiado largos. Y entonces comprendí. La mujer no era la entidad, era su primera víctima. La cosa estaba detrás de ella. La había estado utilizando durante décadas y ahora me estaba utilizando a mí. Volví a San Jerónimo, no porque quisiera, porque sabía que si no regresaba, la entidad seguiría conmigo. La casa estaba exactamente igual, pero ahora las ventanas estaban abiertas. Entré. Las fotografías habían desaparecido. El pasillo estaba vacío. La puerta negra estaba abierta. Dentro había un círculo. En el centro había una silla. Y sobre la silla estaba sentado yo, o alguien con mi apariencia. Levantó la cabeza, sonrió. Llegaste. Déjame en paz. No puedo. ¿Por qué? Se levantó. Porque ya te conozco. ¿No sabes quién soy? Sonrió. Sé todo. Se acercó. Sé cómo lloras. Sé cómo duermes. Sé que recuerdas de tu infancia. Sé que soñaste anoche. Sentí que las piernas me temblaban. Y sé algo que tú todavía no sabes. ¿Qué? Se inclinó hacia mi oído. Tu madre no murió aquella noche. Me quedé inmóvil. ¿Qué dijiste? La mujer que murió no era tu madre. El mundo pareció desaparecer. Estás mintiendo. Ella me pidió que tomara su lugar. Cállate, porque tenía miedo. ¡Cállate! La criatura sonrió. Y tú también tienes miedo. Las paredes comenzaron a respirar. Sí, respirar. El yeso se expandía, se contraía, como si toda la casa fuera un enorme pecho. Las tablas del suelo se movían, las ventanas se cerraron, la puerta desapareció. Estábamos atrapados. Entonces escuché miles de voces. Todas las personas que habían entrado allí, todos los que habían sido copiados, todos los que habían quedado atrapados, y todos gritaban mi nombre. Daniel, Daniel, Daniel. La criatura abrió los brazos.
Ahora dame tu último recuerdo. ¿Cuál? Tu nombre. Sentí algo dentro de mi cabeza, una presión, como si alguien estuviera entrando. Intenté recordar quién era, mi infancia, mi madre, mi padre, mi casa, mi trabajo, mis amigos. Todo comenzó a desaparecer. La criatura se acercó. Di tu nombre. No respondí. Di tu nombre. Me quedé callado. Di tu nombre. Entonces recordé algo del diario. Nunca permitas que conozca tu nombre completo. Pero ya lo sabía. Entonces entendí la segunda parte del ritual. No se trataba de esconder el nombre. Se trataba de destruirlo. Tomé la fotografía de 1958, la única que había conservado. La criatura gritó, por primera vez. Su rostro comenzó a deformarse. Ya no tenía mi cara, ni la de la mujer, ni la de nadie. Era una superficie blanca, sin ojos, sin boca, solo piel. Levanté la fotografía. No eres real. La criatura retrocedió. Tú me hiciste. No. Me dieron nombres. No. Me dieron recuerdos. No. Me dieron rostros. La criatura gritó. Me dieron vida. Entonces quemé la fotografía. La casa comenzó a temblar. Las paredes se partieron. Las voces gritaron. La criatura se retorció. Y durante un instante vi su verdadero rostro. No era un demonio. No era un fantasma. No era humano. Era una masa de rostros. Miles. Millones. Todos pegados unos sobre otros. Todos con los ojos abiertos. Todos gritando. Y entre ellos reconocí a mi madre. Reconocí al anciano que me había ayudado. Reconocí a la niña. Reconocí a la mujer. Y finalmente reconocí mi propio rostro. La criatura abrió la boca. Y todas las voces dijeron al mismo tiempo: todavía no terminamos contigo. La casa explotó en oscuridad.